Bienvenidos a mi canal Ciencia en Píldoras. Contenido conciso y fácil de digerir. La dosis perfecta de conocimiento. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Si están buscando aprender a leer mediciones con precisión y mejorar sus habilidades con herramientas de medición, este es el video perfecto para ustedes. Hoy vamos a ver cómo manejar dos tipos de calibradores de precisión. El vernier analógico, tanto en su versión de 0.05 milímetros como de 0.02 milímetros. Y también vamos a entender cómo leer las mediciones en un vernier de pulgadas. En este caso vamos a ver de 1/128. Además, les voy a enseñar cómo usar un micrómetro para obtener medidas aún más exactas. Así que si te interesa dominar estos instrumentos y lograr lecturas con alta precisión, quédate hasta el final. No olvides darle like al video si te resulta útil y suscribirte para más contenido. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Comencemos. Bueno, el primer vernier que vamos a ver o de diferente precisión es este que está aquí. ¿Cómo se calcula la legibilidad? Recordemos que la legibilidad es la parte más pequeña que puede medir nuestro instrumento de medición. Entonces, no todos los verniers son iguales. Entonces, para calcular la legibilidad hay que dividir cuánto vale, por ejemplo, esta del vernier, esta que tenemos aquí en esta parte, se le conoce como escala principal, todo esto de aquí. Y esta parte se le conoce como nonio o escala vernier, que es una escala auxiliar. Entonces, para determinar la precisión de este instrumento se divide cuánto vale cada una de las divisiones de la escala principal, o sea, de esta de aquí. Pues en este caso valen 1 milímetro, es decir, cada rayita 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Entonces se divide 1 milímetro entre el número de divisiones del nonio. Este es mi nonio o mi escala auxiliar. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El 0 no cuenta. Entonces, al dividir 1 milímetro sobre 20 divisiones que tiene el nonio o mi escala vernier, nos da 0.05 milímetros. Esto nos indica que cada rayita del nonio vale 0.05. Ahora, ¿cómo se realiza la lectura del instrumento? Entonces, se realiza mediante la escala vernier, es decir, mediante el nonio. Este nonio lo que hace es deslizarse a lo largo de la escala principal y esto nos permite realizar mediciones fraccionales de la división mínima de la escala principal. Si solo yo tuviera la escala principal y no tuviéramos el nonio, solamente podemos medir de milímetro en milímetro. No podemos medir algo más pequeño que 1 milímetro. Pero gracias al nonio puedo medir partes más pequeñas a ese milímetro. Ahora, en un calibrador con vernier, la escala principal, esta de aquí, nos da el valor entero de la medición y la escala vernier nos proporciona la fracción o el decimal de la lectura de la medición. Dependiendo del número de divisiones que tenga la escala vernier, es decir, el nonio, es lo que vale cada una de estas rayitas, que es lo que hicimos aquí, que en este caso vale 0.05. Entonces, aquí vamos a contar cuántas rayitas tenemos hasta donde llegue mi 0. A veces se equivocan porque cuentan hasta donde inicia el nonio, pero no, realmente se cuenta todo esto hasta que llegamos al 0. Entonces aquí tenemos 10 milímetros, aquí van 20, 25, entonces tenemos 25, 26, 27, 28 y ya no cuento. 28 y hasta aquí llegó el 0. Entonces, tengo 28 milímetros completos. Aquí los voy a anotar. Ahora, punto. Esa fracción la vamos a leer con el nonio. Entonces, vamos a identificar en la escala vernier cuál de las divisiones coincide con una línea de la escala principal. Entonces, solamente una de todas estas rayitas va a coincidir. Entonces, si hacemos un zoom, aquí de este lado tengo el zoom para tratar de ver cuál coincide. Y podemos observar que la que más coincide es esta, es la línea número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí podemos hacer la multiplicación de 6 por 0.05 milímetros o simplemente podemos contar 0, bueno aquí 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? Y nos da
0.30. Entonces, gracias a esto, con la escala Vernier, podemos determinar que entonces nuestra medida es de 28, la voy a poner aquí al final, 28.30 milímetros, ¿sí? Siempre vamos a contar todas las rayitas que hay hasta antes del cero del nonio, hasta ahí contamos. Si nos fijamos, o sea, aquí esta rayita está entre el 28 y el 29, o sea, es 28 y cachito. Y ese cachito lo vamos a medir con el nonio y vamos a buscar cuál es la línea que coincide con mi escala principal, ¿sí? Si nos fijamos, pues aquí al hacer zoom, vemos que pues esta no coincide, esta tampoco, y la que más coincide es esta de aquí. De ahí sacamos que es 28.30 milímetros. Entonces vamos a hacer más ejercicios para acostumbrarnos a ver cómo se hace esto. Siguiente ejercicio. Tenemos la misma legibilidad porque tenemos 20 rayitas aquí, 1 entre 20, la legibilidad es de 0.05, es decir, que cada rayita vale 0.05, igual que el ejercicio anterior. Entonces, vamos a contar aquí. Tenemos que son, ahora hasta aquí van 40, recuerden que el 1 no es de es un centímetro, pero son 10 milímetros, 20, 30, 40, ¿sí? Pareciera aquí 41, 42, 43, 44. Para ver un poquito mejor cuántos son, si el 0 está a la derecha o está antes, aquí tenemos un zoom. A ver, aquí tenemos 40, 41, 42, 43 y vemos que alcanza el 44 y luego está el 0. Entonces, completos tengo 44 milímetros. Vamos a ver punto qué. Y aquí vemos que la que coincide es esta línea de aquí, ¿sí? Entonces, no es 44.5. Recordemos que es 0.05, 10, 15. El punto 5 está acá. Entonces, tenemos 44.05 milímetros. ¿Por qué? Porque es la que coincide con la escala principal, ¿sí? Entonces vamos a otro siguiente ejercicio. Hay que practicar bastantito para acostumbrarnos. Vamos a ver, aquí tenemos 50, 60, contamos hasta esta línea el 0. Tengo 65, 66 y hasta aquí cuento. El 0 del nonio me dice que cuente hasta ahí. Entonces tengo 66 milímetros completos, punto. Y aquí tengo un zoom. Vamos a ver cuál coincide. Esto que está aquí es nada más es un zoom de esta parte para poderlo visualizar mejor. Entonces aquí vamos a buscar y la que más coincide es esta. Así que vamos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Esta es la que más coincide. Entonces es 66.45 milímetros. Voy a marcar porque esta era la que coincidía más. Es esta de aquí. En la anterior dijimos que era esta de aquí. Bueno, esta sí la había marcado, pero la voy a marcar de como quiera así para tenerla aquí a la mano. Y si se regresan lo puedan ubicar fácilmente. Aquí coincide esta, ¿sí? Entonces, un último ejercicio de esta legibilidad, ¿sí? Recordemos que legibilidad se refiere a la precisión del instrumento, es decir, lo más pequeño que el instrumento puede medir. En este caso aquí tenemos 70, 75, recordemos que no contamos hasta aquí, contamos hasta el 0 del nonio. Parece que son 80 y cachito, vamos a hacer un zoom. Sí, si yo hago un zoom en esta parte de aquí, veo que son 80, si alcanzo a tocar el 80, y la línea está ligeramente después, entonces serían 80 puntos. Vamos a ver cuál es la línea que mejor coincide, esta de aquí, ¿sí? Entonces, serían 80 milímetros completos, punto 1. En este caso voy a poner el 10, pero es, bueno, punto 1. Entonces, prácticamente así se realiza la lectura del vernier. Vamos ahora a hacer ejercicios igual, pero cuando el vernier tiene una diferente precisión. Es decir, aquí, en este, ¿qué diferencia tiene este vernier con el anterior? Que el nonio tiene más divisiones, entonces la precisión es diferente o la legibilidad. Yo tengo que dividir. ¿Cuánto vale cada rayita de mi escala principal? Pues sigue valiendo en milímetro. 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí van 10. Entonces, divido. ¿Cuánto vale cada división de la escala principal? 1 milímetro. Y lo divido entre, ahora vamos a dividir cuántas rayitas o cuántas divisiones tiene el nonio. Si comparamos el anterior, teníamos 1, 2, o sea, teníamos nada más 20 en total.
Aquí en cambio tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí van 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y hasta aquí van 50. Entonces, al yo dividir 1 milímetro, que es la división de la escala principal, entre 50 divisiones de mi escala Vernier o del nonio, nos da 0.02 milímetros. Es decir, es un poquito más preciso, puede medir 0.02, es lo más chiquito que puede medir. Entonces, si se fijan en el anterior, cada rayita valía 0, 0,5, 10, 15, 20. En cambio acá, cada rayita no vale 0,5. Aquí me dice ya cuánto vale mi cálculo. Vale 0.02. Entonces 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces podemos medir partes más pequeñitas que con el instrumento anterior. Este es más preciso. ¿Y cómo se hace? Exactamente igual, nada más lo que cambia es cuánto vale cada división de mi escala Vernier o del nonio. Entonces vamos a ver, hasta aquí tenemos 40, recordemos que vamos a contar hasta esta parte, hasta que lleguemos al 0 del nonio. Entonces son 41, casi 42, pero primero está el 0. Aquí de hecho a la derecha está el zoom, bueno, pero son 41, ¿sí? Hasta aquí cuento, no es 42, casi 42, entonces 41 punto, vamos a ver cuál coincide aquí. Y creo que la que más coincide es esta de aquí, ¿sí? La vamos a marcar. Aquí está. Entonces 41 punto, aquí va 80, 82, 84, 86. ¿Por qué? Porque recordemos que cada rayita valía 0.02. Es 80, 82, 84, 86. Entonces dijimos que tenemos 41 milímetros completos, punto, y dijimos que era 86 milímetros. Es el mismo procedimiento, simplemente cambia cuánto vale cada división del nonio. Vamos a hacer igual 3 ejercicios más para acostumbrarnos. Aquí tenemos que son 10, 20, 30, 35, 36 y hasta aquí cuento, ¿sí? 36. Y si hacemos un zoom, vamos a ver dónde coincide. Y bueno, la que más coincide para mí es esta de aquí. Entonces sería 30, 32, ¿sí? Entonces tenemos, ¿cuántos completos serán? 36 punto, y aquí era 32 milímetros, ¿sí? Es sencillo, no tiene mucho chiste, la verdad. Siguiente, tenemos aquí 5, 6, y dejamos de contar hasta aquí. Entonces tengo 6 milímetros completos, voy a poner 6, bueno, debe de ir aquí, 6 punto, y con el nonio medimos lo del punto decimal, la parte más pequeña. Vamos a ver cuál coincide. Creo que esta es la que más se alinea, ¿no? A la escala principal. Entonces sería punto 52. Recordemos que cada rito vale 2, 52. Entonces 6.52 milímetros. Uno último y nos pasamos al vernier de las pulgadas. Aquí tenemos 0, 5, 10, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Pareciera que es 21 exacto. Si llega a coincidir el 0, pues sería 21 exacto, pero vamos a dar un zoom porque no se aprecia muy bien. Si doy un zoom, se alcanza a ver que el 0 del nonio está ligeramente más a la derecha. Entonces tengo 20, 21 completos y luego ya está el 0 del nonio, entonces voy a poner que tengo 21 punto y vamos a ver cuál es la que coincide mejor. Y aquí está 0, 2, 4, 6. Esta es la que coincide mejor. Entonces 0,2, 0,4, 0,6, ¿sí? 21.06 milímetros. Y esa sería la respuesta. Entonces, la técnica es la misma, simplemente cambia la precisión o la legibilidad del instrumento de medición. ¿De qué depende? Del número de divisiones que tenga el nonio o nuestra escala Vernier, ¿sí? Ahora vamos con las pulgadas. ¿Cómo se saca la legibilidad? Bueno, aquí tenemos estos números que son 1, 2, 3, que aquí indica que esto es una pulgada.
Entonces cada rayita no vale 1 pulgada, como en el anterior que cada rayita valía 1 milímetro. Aquí no, cada rayita no vale 1 pulgada. Pero si aquí yo tengo la marca que aquí es 1 pulgada, vamos a ver cuántas divisiones tiene esa pulgada. Es decir, tengo esa pulgada está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, cada pulgada está dividida en 16. Si contamos de aquí hasta acá, vamos a contar otras 16 y de aquí hasta el 3, otras 16. Es decir, que la legibilidad se calcula cuánto vale cada rayita o cada división de la escala principal. Un 16avo de pulgada. Se divide entre el número de divisiones que tiene el nonio. En este caso, el nonio tiene 8 divisiones. Si nosotros dividimos un 16avo entre 8, le ponemos el 1, nos queda que se multiplicaba nada más por este por este aquí, y hacíamos este por este acá, y 16 por 8, 128. De ahí sale que la legibilidad de este instrumento es de 1/128 de pulgada. Es decir, que cada rayita de la escala principal, aquí le voy a poner, pero la escala principal, cada división vale un 16avo. Y del nonio vale 1/128, ¿sí? Ahora, ¿qué se hace primero en las pulgadas? Es similar. Primero vamos a contar hasta la izquierda del 0 del nonio, todo lo que esté por la izquierda. Pero primero tenemos que decir cuántas pulgadas completas hay a la izquierda del 0 del nonio. 0, 1, pues 0, ¿no? Así que voy a poner 0 punto. Ahora vamos a contar cuántas rayitas de 16 hay hasta aquí, ¿verdad? Vamos a contar igual. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? La del 0 no cuenta. Entonces tengo 10. Esta ya no porque contamos hasta aquí. ¿Sí? Es lo que llegue hasta aquí. Y esta ya está más a la derecha. ¿Sí? Entonces tenemos 0 punto, tengo 10 16avos. Eso es lo que mide mi escala principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dijimos que cada una valía 16. Más se le suma qué división de la escala Vernier coincide con la escala principal. Aquí tengo un zoom, igual que en los ejercicios anteriores. Y aquí podemos ver que la que más coincide aquí es esta línea. ¿Sí? Aquí vemos que es la que más coincide con la escala principal, que es la número 7. Entonces aquí se hace 0, 16avos más, y como coincidió la 7, le ponemos 7, 128avos de pulgada. ¿Sí? Significa pulgada. Ahora, para yo poder sumar, es conveniente que esta que está aquí la multipliquemos por 8. ¿Por qué? Porque si yo la multiplico por 8, estoy haciendo una fracción equivalente. O sea, 16 por 8 me va a dar 128. Pero nada más puedo multiplicar. O sea, la intención de esto, nada más haciendo un breve paréntesis, si yo tengo, por ejemplo, 2 octavos y le quiero sumar, no sé, 3 octavos, el numerador pues pasaba exactamente igual y solamente sumábamos esto de aquí. 2 más 3 me da 5 y era 5 octavos. Entonces, para yo poder sumar directo, es conveniente que el 16 lo pasemos a 128. Y 16 por 8 me da 128. Pero no nada más puedo multiplicar el denominador. Tengo que multiplicar toda mi fracción por 8. ¿Siempre por 8? Sí, porque lo que quiero es pasarlo a 128. Entonces me queda 0 punto. Y si esta de aquí la multiplicamos por 8, me queda 10 por 8, 80. 128avos. Y a la otra, pues no es necesario ya hacerle nada. Más 7, 128avos de pulgada. Entonces, como ya tengo mismo denominador, sumo 80 más 7 son 87, 128avos de pulgada. Y bueno, pues ya no se puede simplificar. Entonces, esta sería mi respuesta. ¿Sí? De hecho, el 0 puede no ponerse y nada más decir que tenemos 87, 128avos de pulgada. Y es correcto. Entonces, lo único que cambia es eso, la legibilidad. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, cada rayita vale un 16avo de pulgada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre cada pulgada hay 16 divisiones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio.
Entonces, paso 1 dijimos, primero tenemos que decir cuántas pulgadas completas tenemos a la izquierda del 0. En este caso, ya no voy a empezar a contar desde aquí cuántas rayitas de 16. No, en este caso ya tengo una pulgada completa. Entonces, desde aquí de entrada le ponemos 1 punto, porque tengo una pulgada completa. Ahora vamos a contar cuántas rayitas de 16 que no sean el 1 tengo a la izquierda de este 0. En este caso tengo 2. Entonces, voy a poner 1 punto. 2/16, ¿sí? Porque la escala principal vale 16, más, si hacemos un zoom, aquí vamos a ver cuál coincide del nonio. Aquí podemos ver que coincide este de aquí, que tenemos que es la, bueno, 0, 1, 2, es la 3. Entonces le voy a sumar más 3, 128, ¿sí? Recordemos que esta de aquí, esta la vamos a multiplicar por 8. Entonces me queda 1 punto y al multiplicarla por 8 me queda 2 por 8, 16 y 16 por 8, 128 más 3, 128. Sumamos 16 más 3, 19, 128. Entonces, esta es la respuesta. Tengo una pulgada con 19, 128 avos, ¿sí? Entonces, no es difícil, nada más el vernier cambia un poquito, ¿verdad? La escala vernier. Vamos a continuar con otro ejercicio, ¿sí? Si se fijan, sí es importante que no contamos desde acá. O sea, digo cuántas completas tengo. En el anterior no completaba ni una, aquí estaba el 0, entonces digo 0 punto, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí. ¿Cuántas completas tengo hasta la izquierda del 0 de mi escala vernier? Tengo 2 pulgadas completas. Entonces tengo 2 punto. Y ya nada más voy a contar las que están después del 2. Esta ya no. Ay, nada más tenemos un 16avo. Entonces voy a poner 2 punto, un 16avo, más, vamos a ver dónde coincide. Aquí recuerden que es lo mismo, nomás que es hacer el zoom. Y la que me coincide es esta de aquí, que es la 6. 4, 5, 6. Es la 6. Entonces le pongo más 6, 128. ¿Sí? Entonces me queda 2 puntos. Esta la vamos a multiplicar por 8 para que me quede en términos 128. 1 por 8, 8. 16 por 8, 128. Más 6, 128. Entonces me queda 2 puntos. 6 y 8 son 14. 128 avos de pulgada. Y bueno, aquí se puede simplificar, es decir, se puede dividir entre 2 tanto el numerador como el denominador. Entonces, esto es igual a 2, mitad arriba, 7, mitad abajo, 64 avos, ¿sí? Y esa sería la respuesta, ¿sí? 2 pulgadas completas con 7, 64 avos, ¿sí? Entonces, está sencillo, ¿sí? Una más, antes de pasarnos al micrómetro. Ok, ¿cuántas pulgadas tenemos completas a la izquierda del 0 del nonio? Bueno, no alcanzo a tener una pulgada, aquí apenas es 1, entonces aquí está el 0. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Entonces tengo 0 pulgadas completas, 15 16avos y vamos a ver dónde coincide. Aquí tengo el zoom. Y la que más coincide es, de nuevo, la 6. ¿Sí? Esta de aquí. Entonces le ponemos aquí más 6, 128 avos. Ya sabemos que esta la vamos a multiplicar por 8. Y entonces nos queda, bueno, 0.15 por 8 son 120. 16 por 8, 128 más 6, 128 avos de pulgada. Entonces, ya que tenemos todo en 128, 120 más 6, 126, 128 avos. Y pues podemos simplificar, ¿verdad? Son 0 pulgadas, punto, mitad arriba, en el número nos da 63 y mitad en el denominador, 64. Entonces se puede poner 0 punto o que tenemos, es lo mismo que decir que tenemos 63, 64 avos de pulgada.
Y esta sería la respuesta. Entonces, espero que les haya quedado claro hasta aquí. Ya vimos el vernier con 3 diferentes precisiones, bueno, 2 de milímetros, 0.02 milímetros, 0.05 milímetros y esta que es 1 sobre 120, 1 entre 128 pulgadas. Ahora vamos a pasar con el último, que es el micrómetro. ¿Qué son los micrómetros? Bueno, es un instrumento de medición de precisión que, bueno, permite medir el tamaño de un objeto en centésimas o milésimas de milímetro. Generalmente, bueno, la palabra micrómetro proviene de las palabras griegas micros, que significa pequeño, y metrón, que es medición. Ahora, el micrómetro funciona con un tornillo micrométrico. Lo que hace es acercar los extremos, es decir, esta parte del instrumento para medir el objeto. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, bueno, tenemos dos escalas, ¿no? Tiene una escala grabada en su contorno y una tuerca de fijación que bloquea el desplazamiento. Entonces, también, como podemos ver, tiene una regla graduada vertical con una escala de milímetros. Entonces, generalmente se utilizan para medir exteriores, interiores, profundidad, diámetros y, bueno, diámetros interiores y de tubo, por ejemplo. Y tenemos diferentes rangos de medición dependiendo del micrómetro que tengamos. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito cómo se obtiene la medición. Primero aquí en esta imagen quiero mencionar que en la parte de aquí arriba, o sea, en esta parte que tenemos aquí, cada rayita vale 1 milímetro, es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 milímetros. Pero si nos fijamos en la parte de abajo, tengo también otra división o otra escala. Y quisiera aquí ver cómo o rescatar que esta rayita de abajo se encuentra a la mitad. ¿Qué significa? Pues eso, que va, o sea, que tenemos la mitad de ese milímetro, es decir, tenemos 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. Entonces, ¿para qué nos sirve? Dependiendo, este instrumento se abre, o sea, conforme nosotros giramos aquí, se va abriendo hacia acá o cerrando y vamos a contar lo que vemos aquí. Y el cachito que no alcanzamos a contar con el 5, 5.5, se utiliza esto. Es como si esta fuera nuestra escala Vernier, chiquitita, parecida, que nos permite medir partes más pequeñas. Entonces, si hacemos el de este primer ejemplo, tenemos 1 completo, 2 completos, 3 completos, 4 completos, 4.5 y ya se ve aquí la rayita del 5. Entonces, en este primer ejemplo tengo 5 milímetros completos. Como no alcanzo a ver la rayita que me diga que son 5.5, pues nomás leo 5 punto y con esto leemos el punto decimal. ¿Hasta dónde? Imaginemos que vamos a trazar esta línea, la vamos a extender, 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 ¿sí? Y lo que yo alcance a contar de aquí hasta que llegue esa rayita, esa línea que trazamos, es mi medición. Es decir, vamos a tener 0, aquí va 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, 5.08 milímetros, ¿sí? Porque recordemos que 8 sería 80, ya va 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 0, 7, 0, 8, 0, 9, de aquí ya cambia a 5.10, 11, 12, pero es hasta aquí, ¿sí? Espero que esté quedando claro, como quiera vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, con esta parte medimos la parte entera, y si alcanzo a ver el punto 5, hay que sumarle a esto otro, ahorita lo vamos a ver. En este caso veo el 5, veamos aquí la rayita del 5, la división del 5, pero no veo el punto 5, entonces nomás digo 5 punto, bueno, aquí tenemos 5,608 milímetros. Ahora vamos a ver aquí cómo está. En este caso tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No alcanzo a ver que la rayita que me di que sea 16.5, entonces tengo 16 milímetros completos, punto. Y aquí son 20, 25, 26, 27, 28. Hasta aquí contamos, ¿sí? Entonces son 16.28
milímetros, ¿sí? Entonces, vamos a otro ejercicio. La verdad es que yo creo que está muy sencillo usar el micrómetro. A ver, aquí, si alcanzamos a ver, tenemos 10, 11 milímetros completos, pero alcanzamos a ver la división del punto 5. Entonces, lo que se hace es, yo tengo 11 milímetros completos, me los voy a anotar aquí, ponerle 11 punto, y al punto decimal hay que sumarle que se ve el punto 5, es decir, 0.5, más aparte lo que ve acá. Si yo no veo el punto 5, suponiendo que no está, pues nada más leo esto de aquí, 11 punto y lo que esté aquí. Pero si veo el punto 5 va a ser 11.50, que aquí se alcanza a ver, le doy un zoom por si no lo alcanzan a apreciar. Aquí se ve la división del punto 5. Ya ese punto 5 aparte le voy a sumar lo de acá. Entonces aquí tengo 50. Sería 5, 1, 2, 3, 4 y hasta aquí. Más 0.05. 0.5. Entonces esto es 11.55 milímetros. Y esa es la medición. Sería 11.50 y sigo contando acá. 51, 52, 53, 54, 55. ¿Sí? Esa es la respuesta. Creo que no las he marcado, pero está sencillo. ¿Sí? A ver, continuamos acá en un último ejercicio. Creo que es el último, sí, del micrómetro. Entonces aquí tenemos 1, 2. Alcanzo a ver el punto 5. Entonces tengo 2 completos, 2 milímetros, más el punto 5 que veo aquí, más hay que sumarle esta otra escala. 2 más el punto 50. Recuerden que el punto 5 es porque veo la línea de acá. La voy a cambiar nada más para que lo ubiquemos. Y luego más, le sumo lo de acá, que son 10, 15 y 6 hasta aquí. Más 0.17 milímetros. Recuerden que el punto 5 es tener 50, ¿sí? Entonces, tenemos que las respuestas son 2 completos punto y 50.5 más punto 17, 67 milímetros. Entonces, de esta manera podemos nosotros medir. Hay muchos ya que son digitales, pero siempre es bueno conocer cómo se utilizan pues estos instrumentos analógicos. Y bueno, eso es todo por hoy. Ahora que ya saben cómo leer las mediciones en un vernier analógico, ya sea en milímetros o en pulgadas, y cómo usar el micrómetro, seguro que ahora sí están listos para hacer mediciones exactas en cualquier proyecto que vayan a realizar. Recuerden que la práctica hace al maestro, así que no duden en seguir experimentando con estas herramientas. Si este video les ayudó, recuerden darle un buen like, suscribirse si aún no lo han hecho y compartirlo con todos los que crean que pueden necesitarlo. También si tienen alguna duda o alguna sugerencia, no olviden dejarla en los comentarios y pues me encantaría leerlos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el siguiente video con más contenido técnico y herramientas para que sigan creciendo como un verdadero experto. Hasta la próxima.